Mira, mi familia ha sido grandemente beneficiada. Una es que yo tengo 6 hijos. Y de los 6 hijos que yo tengo, yo hoy en día puedo decir que yo tengo 4 hijos que son profesionales, que son universitarios, que se han podido preparar a través de esta finca que yo tengo, porque no es fácil para un agricultor de 6 hijos llevar 4 a la universidad y que hayan terminado la universidad 4. Yo creo que para mí ha sido un logro este sistema de producción de esta finca. Mira, la forestería análoga para la cuenca tiene una importancia muy grande. Lo primero es que estamos protegiendo la cuenca, estamos protegiendo los ríos, estamos protegiendo los suelos y también nuestra producción es una producción más estable, porque no es lo mismo tú producir cacao y producir aguacate y producir zapote que tú producir verdura. No es lo mismo tú tener 10 quintales de cacao que tú tener 1 millar de verduras arrancado, que si llovió el río no te la dejó sacar y aquí de la comunidad se te perdió. Mientras que el cacao tú lo puedes almacenar aquí en la misma zona y al mes o a los 2 meses tú todavía lo puedes seguir vendiendo. Aquí antes, si habíamos 100 agricultores, eran 100 quemas que se hacían. La mayoría de los agricultores que estamos trabajando, trabajamos con obras de conservación de suelo y estamos trabajando sin la candela. Mira, para tú antes tú hacer 6,000 pesos vendiendo quizá verdura o vendiendo auyama, es más fácil de hacerlo con un quintal de cacao, porque tú un quintal de cacao lo administras tú solo. Okay. Bien, vamos entonces a nuestra entrevista principal con el señor Francisco Arneman, director ejecutivo de ProNatura, y Maximino Herrera. Corregimos, porque ahorita dije Máximo y es Maximino Herrera, gerente de proyecto. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Agradeciendo por esta oportunidad de estar aquí y que podamos tener un buen intercambio provechoso para los radio oyentes. Sí, sí. Y no solo radio oyentes, porque también por Facebook Sí. hay una comunicación visual. Sí, tenemos también la importancia de todas estas redes sociales que a veces hay situaciones que se van de la mano, lamentablemente en las redes sociales, pero aquí la estamos aprovechando de buena forma, transmitiendo en radio digital y transmitiendo también por Facebook. Y queremos conversar con don Francisco y con Maximino sobre ProNatura. ProNatura se creó el 17 de enero del 1990. Inició sus operaciones con la administración de una donación del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, con la cual ejecutó 4 proyectos forestales o proyectos verdes. Fue la primera organización creada como sombrilla o red no gubernamental del sector de recursos naturales y medio ambiente de la República Dominicana, logrando en su primera década de operación incorporar numerosas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales a los procesos de trabajo de los proyectos ejecutados. Viendo un poco de la historia, señor Francisco, ustedes fueron el punto focal de pequeños proyectos Del PPS. Del PPS. Sí, de pequeños subsidios. Ahí yo conozco a Josefina Espaillá, que trabajó con ustedes. Josefina, exacto. Sí, yo trabajé con ella. Y ahora está en Redón. En Redón. Yo trabajé allá en Redón un tiempo. Bueno, un tiempo, sí, 5 años. Casi nada. Así que nos entendemos. Nada, nos gustaría que esto que hemos dicho, tal vez un poco en términos generales, pero Francisco, cuéntenos cómo ha sido este trayecto de estos años, de estos casi 30 años de ProNatura, y cómo podemos definirla en términos prácticos, que la gente entienda la importancia de esta organización. Bueno, realmente ProNatura podemos definirla como una organización que desde sus inicios el propósito fue tratar de unir esos esfuerzos y recursos, tanto del ámbito internacional como los recursos gubernamentales y de la propia sociedad civil,
orientados principalmente hacia el campo. Mirando en el campo dos aspectos principales. Uno, el aspecto de sostenibilidad, aunque en aquella época la palabra utilizada o las palabras utilizadas, el argot era diferente, pero de todas maneras ese era el enfoque, el aspecto de sostenibilidad. Allá antes se usaba más uso racional de los recursos naturales. Y por el otro lado, algo que tiene que ir unido con eso, que es el aspecto de desarrollo, y lo veíamos más que nada en el desarrollo rural. Eso, sin embargo, implicó un énfasis importante en todo el tema de conservación y especialmente de conservación de las áreas protegidas, como herencia de la organización que encauzó la idea de Pronatura, que fue de Nature Conservancy. De modo que esos fondos iniciales que se hablan del Fideicomiso de Puerto Rico fue la primera experiencia del país de una figura que se llama intercambio de deuda por naturaleza. La verdad es que no sé si todavía está vigente. Hasta hace unos años todavía existía, pero no sé en este momento si está vigente esta figura. Y en todo ese proceso de Nature Conservancy fue la entidad que encauzó el modelo, ¿verdad? Y realmente Pronatura estuvo trabajando por muchos años específicamente en las áreas de recursos, en las áreas protegidas. Sí, ustedes tienen como temas de trabajo la biodiversidad, áreas protegidas, cambio climático y educación ambiental. Y educación ambiental, justamente. Sin embargo, en la medida que el tiempo ha pasado, realmente las áreas protegidas no son entes aislados, sino que definitivamente son más bien espacios necesarios para garantizar todo lo que se haga fuera de allí, de donde los recursos naturales que allí existen y que se exportan hasta fuera de las áreas protegidas, por ejemplo, el agua. Entonces tiene unas implicaciones donde tiene que haber una interconexión entre áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y finalmente zonas, vamos a decir, abiertas. Ese es el caso, por ejemplo, de los Haití, es un caso. Pero ¿cómo ustedes pueden lograr ayudar? Porque vemos siempre, en el caso de los Haití, sí pasó también en Jarabacoa, también, que hay conuquismo, hay personas que no respetan las áreas protegidas, tanto pequeños agricultores como grandes agricultores y gobiernos. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a que se vaya mejorando esa situación, se vaya eliminando eso? Bueno, ahí entra precisamente, creo que se mencionó en esa breve introducción algo de ello, pero justamente la metodología de trabajo que Pronatura desarrolló con el tiempo y que aún casi 30 años después sigue siendo vigente, y más que vigente, las políticas públicas, los movimientos generales de protección ambiental, de cambio climático, etcétera, están utilizando el término de participación como algo fundamental para que exista la sostenibilidad. Entonces, ese fue el esquema de trabajo que Pronatura desarrolló desde sus inicios, un espacio donde los recursos disponibles, ya fuera por agencias internacionales, se trataron de unir a lo que eran las instituciones nacionales, que en aquel momento eran un poco dispersas en términos de medio ambiente, pero de todas maneras se hizo un esfuerzo y acercarse a esas instituciones, entender y atender las acciones que estaban haciendo y tratar de conciliar entonces lo que eran la provisión de recursos internacionales con las necesidades nacionales en términos
de esa política que todavía no era muy clara en cuanto a los política gubernamental no muy clara sobre recursos naturales, pero unir eso entonces a lo que era la aspiración de la sociedad civil y especialmente de los grupos locales. De modo que en esa forma fuimos desarrollando un esquema de alianzas donde se definían responsabilidades y para un proyecto particular entonces cada quien asumía una responsabilidad con la cual tenía que responder. Para eso tenían que tener un liderazgo muy para lograr esas alianzas. Así mismo. Eso no se logró poco a poco. Claro, claro. Pasaron algunos años, pero de todas maneras había un equipo realmente excelente en Pronatura y con ese equipo, pues realmente esa visión que existió en el grupo que le dio origen a Pronatura, que fue liderado por el ingeniero Domingo Marte. Entonces, ahí hubo la concepción de lo que había que hacer, pero realmente se logró al nivel operativo aglutinar un grupo excelente de personas que todavía están unidos al tema ambiental, como es Josefina, como es Martínez Guridi, como José Miguel Martínez Guridi, como Eva Aide Pérez, en fin, estoy hablando de personas de más años atrás, pero todavía siguen en este mismo ámbito de trabajo. Eva Aide, por ejemplo, en este momento está dirigiendo el programa, ¿cómo que se llama el programa, Joselito? De paisajes productivos. Paisajes productivos para en montañas amenazadas. En montañas, en zonas montañosas. Es un proyecto que se dirige bajo la sombrilla del PNUD y con fondos GEF. La idea es aumentar fondos del GEF. ¿Eso era lo que era la GTZ antes? No. Los fondos GEF son los fondos para el medio ambiente mundial. Fondo para el medio ambiente mundial, exactamente. Entonces se está ejecutando ese proyecto, está iniciando, un proyecto a 6 años, y tiene su base de operaciones en el Ministerio de Medio Ambiente. Específicamente son 3 sitios pilotos que se están trabajando. La parte alta de lo que es el nacimiento del río Sama, en la zona de Yamasá, esa parte ahí. En la zona de Rancho Arriba, en la cuenca del río Nizao, y en la descubierta, en la zona. Pero que suena como un poco paisaje productivo, como que... Sí, la idea es esto, o sea, es hacer una combinación de cultivos perennes con cultivos de ciclos cortos. Es un sistema agroforestal con la finalidad de aumentar cobertura y que eso a la vez sea productivo para el agricultor. Y no daña el medio ambiente. Pronatura, inclusive, nosotros... Sí, por eso ahí iba a conectar, porque vi que ustedes en el video que presentamos al principio han enseñado a los pequeños agricultores a sembrar de una manera distinta para no dañar. Exactamente. Nosotros como Pronatura estamos utilizando un modelo que se llama forestería análoga. Y no tiene que ver nada con la parte de análogo y digital, sino que este nombre viene a ser una analogía de lo que era el bosque antes de su perturbación, antes de ser deteriorado de forma antrópica. Entonces se busca una combinación de, por ejemplo, cultivos perennes, en este caso algún cultivo bandera, cacao, café, que se da bajo sombra, y se hace una combinación de esos cultivos. Y eso ha dado buenos resultados en algunas cuencas hidrográficas que hemos ido trabajando y que se han ido gestionando. O sea, Pronatura conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente para realizar esos trabajos. Y en la zona del Duey, de Villa Altagracia, por ejemplo, donde iniciamos,
ya que este modelo lo utilizó en la zona de Cotuí, en Zambrana, en la colina baja de los Haitises, en Dacaribe, en la Dominicana, ¿no? Sí. Han implementado eso, pero el enfoque de ellos era un enfoque más a lo que es la producción de madera, específicamente. Con pequeños aserraderos. Sembrando árboles para pequeños aserraderos. Para pequeños aserraderos, Sí, exacto. Árboles de rápido crecimiento, con la finalidad de que eso preparara en el terreno para que los árboles nativos y endémicos vuelvan otra vez a su ecosistema natural, a su nicho, y se puedan desarrollar. Es un enfoque ya muy diferente, porque es un enfoque más productivo solamente. Entonces, como Pronatura, cuando interviene en la zona de Jaina Duey, en la microcuenca del Jaina, lo hace a través con una incursión inicial y elabora lo que es el plan de manejo del Parque Nacional Montaña Lomeadora. Entonces, dada la situación esa que usted, Tony, mencionaba al inicio, de que los agricultores hacen agricultura de subsistencia o de tumba y quema en la zona núcleo, entonces, eso va diezmando la cobertura boscosa. Y de por sí, pues, todos los servicios ecosistémicos que dan los bosques y que dan los árboles, entonces se deterioran. Cuando nosotros entramos allá a la zona del Duey, empezamos a implementar el modelo. Inicialmente era el no por respuesta de los agricultores, porque ya tienen una cultura de más de 500 años, heredada de abuelos, bisabuelos y de todo eso, de trabajar la agricultura. Exacto, trabajan la agricultura a favor de la pendiente, tumban todos los árboles para hacer cultivos de ciclo corto. Y entonces cuando viene la lluvia o el viento, eso erosiona los suelos, lo va deteriorando, y entonces ellos dicen que se le cansó el suelo, pero en realidad es que el suelo se ha erosionado, o sea, la capa vegetal, la capa productiva ya ha desaparecido, y entonces ellos tienen que mudarse a otro sitio. Y volver a hacer lo mismo. Tumban el bosque de nuevo, entonces, pero ese terreno que ya ellos utilizaron se quedó desprovisto de la capa vegetal. Ahí entonces para la restauración ecológica eso le tarda a la naturaleza años y años en volver otra vez a recuperarse. Entonces lo que hicimos fue esta combinación y vimos que en la zona se daba bien el cacao. El cacao es un cultivo que se da bajo sombra y tú puedes combinar con otros cultivos. Por ejemplo, los agricultores de ahí cultivaban cilantro ancho a pleno sol, y auyama y maíz y esto. Entonces ya cuando se implementa el modelo, entonces cultivar cacao, lo primero que ellos tienen que poner una sombra temporal, y para eso ellos tienen que poner guineo, plátano, yautía. Es la sombra temporal en lo que el cacao se va desarrollando. Y entonces eso tú lo combinas con aguacate, con zapote, con cítricos, o sea, naranja, y en la parte, el dosel superior del bosque, lo que le va a dar la sombra es la caoba hondureña, por ejemplo. O sea que cada uno de esos sistemas es productivo para ellos. Y, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los forestales, le llamamos el vuelo forestal o el dosel forestal. Es la estructura arquitectónica que tiene el bosque, que tiene los árboles más grandes, los que están allá arriba, 20, 22, 25 metros de altura. Entonces tienen otros árboles más pequeños, otros en el dosel intermedio, hasta llegar a la parte de lo que es el sotobosque y la parte herbácea. O sea, todo eso es un ecosistema forestal, ¿verdad? Que idóneamente, si no tienen ningún tipo de perturbación, de intervención del humano, él no se va a ver afectado y va a generarse la dinámica ecológica que se dan en los bosques. Y de ahí se desprenden todo lo que son esos servicios ecosistémicos que ellos dan. Entonces, si se perturba, si se corta, entonces tú tienes que volver artificialmente o de forma asistida a establecerlo. Entonces, el nombre de paisaje productivo, para hacer una relación con este otro proyecto que se está ejecutando, es esto. O sea, que sea productivo, pero que a la vez cree una cobertura,
crea una cobertura para la protección del suelo, Ok. del agua y que entonces asocie biodiversidad. Massimino, pero ahora que menciona ese caso del Duey, yo estuve viendo un video de ustedes Ajá. de un proyecto que hicieron con el Servicio Social de Iglesia Dominicana y me impactó realmente lo dramático de esa realidad, porque es lo que tú decías al principio, o sea, la gente está acostumbrada a sembrar de una manera y eso nunca ha pasado nada, pero ahí sí la naturaleza, bueno, la naturaleza no, producto de ese mismo mal trabajo que habían hecho, cuando vinieron estas tormentas de Olga y Noel, crearon una situación devastadora y murieron prácticamente familias completas. ¿Cómo ustedes lograron hacer ese cambio de mentalidad? ¿Fue producto de ese mismo tipo de desastre o fue también producto de la educación y el trabajo coordinado, como decía Francisco ahorita, y las alianzas? Sí, fíjate, esa intervención es dentro de lo que es todo lo que es la parte de gestión a riesgo, a desastre. Dada esa situación y mal manejo que se dan en las cuencas, en la parte alta de nuestra montaña, cuando hay un evento hidrometeorológico y no tiene esa cubierta natural, esa esponja, ¿verdad?, en la montaña, entonces el agua lo que cae y en vez de infiltrarse o percolarse en el suelo, lo que hace es que se escurre y va a las cuencas hidrográficas, va a los ríos y entonces eso produce avenidas enormes, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con esa comunidad que estaba ahí, que se llama así mismo, el Duey. El Duey, sí. El Duey y el Negro. Entonces, por la misma naturaleza, un evento hidrometeorológico de eso, de madrugada, lo sorprendió y murieron más de 30 personas ahogadas en esa situación porque Ahogadas, anegadas y perdidas. Y perdidas, Algunos sí. no Exacto. se logró encontrar. Porque el río aumentó su caudal, aumentó su volumen, no tenía ningún tipo de retardo en todo lo que es el proceso hidrológico, y entonces produjo esas grandes avenidas que se llevó casas por completa y sorprendió a familias completas. Así como usted dice, murieron familias completas. Entonces, después de dada esa situación, ya entonces el Ministerio de Medio Ambiente, a la sazón el doctor Jaime David Fernández Mirabal, y era el ministro del Medio Ambiente, entonces desaloja las personas que quedan, lo desaloja y el gobierno le hacen 2 centros urbanos, o sea, uno en el 40, cerca de la autopista Duarte, y otro en la Cumbre, donde antes se corría carro por ahí. Pero la promesa era que le iban a dar las casas y le iban a dar terrenos para que ellos trabajaran, porque ellos lo que son agricultores. Sí, claro. Solamente le dieron las casas, apartamentos, pequeños apartamentos, pero no le dieron el terreno, porque por ahí no había, porque la gran mayoría de los terrenos de la parte baja están en la producción de los cítricos, rica. inicialmente cítricos que ahora se están siendo sustituidos por coco. Exactamente. Entonces, la gran mayoría de los agricultores lo que hizo, o sea, los padres de familia, lo que hicieron fue que subieron otra vez para allá porque no pueden dejar morir sus descendientes, sus Y eso es lo que saben hacer. Exacto. Y entonces ahí nosotros llegamos y empezamos a trabajar con ellos. Indudablemente que hay que irle cambiando ese chip que tienen, con mucho trabajo social, mucho trabajo de organización y vender el proyecto, o sea, lo que nosotros queremos. Como le dije al inicio, fue el no por respuesta muchas veces. Y lo que nosotros queremos que a ellos les conviene. Que a ellos les conviene. Definitivamente, Exacto. porque ese es el punto, ¿verdad? Y con uno de los productores, bueno, que es más o menos igual al testimonio que dio Momón ahí en ese video. Hay uno que se llama Joven, allá en la zona, que nosotros, o sea, yo le dije... Que son familias. Que son familias. Yo le dije, ok. Realmente esa es una familia de León, que son muchísimos. Son de León y Amparo. Son muchísimos y son casi todos familias. Exactamente. Entonces yo le dije, mira, préstame, cédeme una esquina, un pedazo de tu finca, de tu conuco. Y entonces vamos a implementar el modelo como un piloto. Si tú
cuando venga la cosecha, si tú consideras que es mejor esto, entonces tú Seguimos. lo sigues tendiendo. Ujú, ujú. Y si no, sigue produciendo tu cilantro ancho, tu auyama, tu maíz, tu otra cosa. Y de esa manera, entonces nosotros iniciamos en el 2012, por ahí más o menos, también. En el, ¿Le prestó cuántos metros? en el 2012. En el 2012. Al No, final como una o dos tareas. Ah, bueno. Sí, sí, porque él tiene una área No, porque grande. tiene un área- Ahora mismo él tiene más de 200 tareas dedicadas a esto, porque nosotros hemos establecido alrededor de 190 hectáreas. Cada hectárea son 16 Sí, tareas claro, sí. de ese sistema, el Ok. sistema de forestería análoga. Y ya los agricultores tienen otra visión, porque cada uno de esos agricultores cultivaba en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Leñadora. Ujú. Y de ahí de la zona del Duey viene el agua que consume Santo Domingo. Ok. Entonces estamos pensando en el ahora, pero estamos En el pensando futuro, también en la el parte futuro. del futuro. Ujú, ujú. Que con toda esta situación de cambio climático, la misma situación y ubicación geográfica del país, nosotros estamos en el top 10 Sí, sí. de los países Ese que más están afectado. más vulnerables y que están más expuestos Al a cambio situaciones de climático. cambio climático. Ujú. Y tenemos una temporada de huracanes de huracanes. bien Bien extensa, sí. que los modelos y las proyecciones lo que indican es que van a ser mucho más frecuentes y mucho más Intenso. intenso. Esto, que va a haber un aumento de la temperatura y una disminución de las lluvias. Pero Entonces entonces, tenemos que asegurar que Y la generación de futuro pueda tener agua disponible para consumo y para subsistencia. Y ahí está el link justamente entre ese video que viste y las acciones. sí, sí, sí. De hecho, el video fue el enfoque del video, el video fue el resultado, digamos, final de un proyecto del De Servicio Social de Iglesia resiliencia. Dominicana, Un proyecto de resiliencia fue. para mostrar resiliencia, Resiliencia y basado adaptación basada en ecosistemas. como un dentro de un trabajo que viene haciendo Servicio Social de Iglesia desde hace ya un tiempo con la Red Mundial de Riesgos y Desastres, Red Mundial de la Sociedad Civil de Riesgos y Desastres. Entonces, al cual Pronatura también pertenece desde hace quizás unos 3 años más o menos. Pero Servicio Social de Iglesia se unió a esta red desde hace bastante tiempo. Y dentro de el enfoque de la red, manejo de riesgos y desastres, creación de resiliencia, surgió el tema de vamos a ver lo que ha pasado, cómo hubo 2 cosas. Primero hicimos 2 encuestas, se hizo Servicio Social junto con nosotros, hizo 2 encuestas en Duay para saber cómo se sentían ellos en un tema de visión de primera línea, o sea, qué pasó en todo aquello y qué ustedes ven que puede seguir pasando. Entonces se hizo eso por un par de años y después de eso se fue allá, se hizo un taller con la gente, se intercambió, se le mostró el análisis de lo que ellos habían señalado, las dificultades. Surgió en ese taller, por ejemplo, uno de los aspectos que son de los residuales que quedan en esas acciones que tienen su origen a veces en un tema ambiental, pero sin embargo tienen unas consecuencias sociales que definir, porque el problema es sobre la gente. Sí. Tienen unas consecuencias sociales que a veces no se perciben o no se pueden prevenir, no se contemplan previamente, no se ve. Y por ejemplo, surgió en ese taller una reacción de la gente diciendo, pero sí, nosotros, es verdad, nos hicieron salir de aquí, después de mucha lucha nos dieron los apartamentos, pero resulta que vivimos a una distancia de aquí, de los terrenos, de las parcelas de las cuales vivimos, y tenemos que dejar a la familia sola durante la semana. Entonces se quedan los hijos, se quedan algunas de las esposas, algunas les acompañan en la producción, pero otras no, algunas de las esposas. Y entonces es todo un tema de preocupación y de inquietud.
Y bueno, algunos de ellos decían, no, nosotros vamos a venir para acá aunque nos saquen otra vez. Entonces son de los elementos que aparecen y son de las cosas que hemos tratado de recoger, especialmente en los últimos 10 años de Pronatura, un poquito más, quizás 12 años de Pronatura, de que realmente darle una dimensión más importante a la relación ambiental social, o social ambiental, porque no podemos aislar una cosa de la otra y definitivamente tenemos que ver, al fin y al cabo, el medio ambiente tiene que estar al servicio del ser humano, que es la creación máxima de Dios. Y el ser humano debe también saber cómo protegerla. Y el ser humano tiene el encargo precisamente de ser mayordomo de esa creación que Dios le puso para que se sustentara. De modo que ese es un aspecto que definitivamente tenemos que... Está unido, no, entrelazado, no se puede despegar una cosa de la otra. Y Francisco, y en ese proceso que han ido viendo esa unión de lo social y lo ambiental, ¿qué otros aspectos han destacado, han encontrado que son importantes en esa historia que han tenido ustedes? El otro aspecto importante es, por mucho tiempo existió, todavía existe, pero de todas maneras ahora generalmente en el mismo planteamiento de las convocatorias para presentar un proyecto sobre un tema determinado o un proyecto ya definido para el cual se quiere que se ejecute, existe, en la medida que el tiempo ha pasado, existe ya más atención al tema de ver lo que la gente considera. O sea, el proyecto lo vamos a hacer a beneficio de la gente, pero definitivamente si la gente no está de acuerdo en un área determinada, pequeña o grande, en un proyecto local o regional o subnacional o nacional, al fin y al cabo, si la gente no ve la conveniencia de ese proyecto, no va a participar en ella de una manera sensata, de una manera seria, y posiblemente ocurra lo que la mayoría de las veces sucede. Cuando termina el proyecto, todo vuelve a su estado anterior. Entonces, esa ha sido una lección que hemos aprendido y que hemos desde el principio tratado de poner en práctica a cada sitio donde llegamos. Podemos llevar la idea de la innovación, algo que realmente va a ser provechoso para la gente, pero mientras las personas no entiendan que ciertamente es así y puedan incorporarse de una manera progresiva y consciente en ese proceso, pues definitivamente no adelantamos hasta que eso suceda. Claro. Y eso implica, por supuesto, el identificar liderazgos, el acercarnos a las personas, el compartir de manera normal, de tú a tú con cada quien, lograr a tenernos confianza. Y luego, en la ejecución de las acciones, una participación realmente participativa, valga la redundancia. Sí, ahí por ejemplo en el caso del DUEI vi que una de las decisiones es que un comité de la misma comunidad es que está a cargo de todo lo que tiene que ver con el manejo de la cuenca, ¿verdad? Sí, o sea, ahí está teniendo participación la gente para que luego le dé continuidad a todo esto. Y Maximino, me gustaría saber qué otros proyectos importantes está desarrollando también ahora mismo Pronatura, además de este que nos mencionaste de agricultura análoga. Forestería análoga. Forestería análoga. Sí. Pero antes de esto, quisiera abundarte un poquito más en el tema de esto, de cómo ha ido Pronatura formando este trabajo. Okay. Haciendo una combinación en lo que es la parte social y la parte ambiental con lo que es todo lo que es el tema de gobernanza. Esa gobernanza está irradiada, ¿verdad?, desde el territorio, desde la comunidad, desde esas personas que viven ahí, que son los que sienten, que son los que protegen o son los que destruyen, en su gran mayoría. Entonces es cambiarle un poquito para que
para que en vez de destruir, que entonces construyan, que así. vayan creando su condición, y eso hay que trabajarlo con ellos, con el tejido social de ahí, hay que agruparlo, hay que motivarlo, hay que incentivarlo, ¿entiendes? Entonces, con los ayuntamientos, para que también ellos dentro de su territorio lo hagan. Fíjate, otros de los proyectos que ProNatura ahora mismo está ejecutando es un proyecto con fondos de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Es un proyecto de fortalecimiento al Programa Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, con la finalidad de que ese programa de prevención y control de incendios forestales que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente tiene toda una estructura a nivel nacional. Tienen un encargado del programa y tienen regionales y tienen técnicos que se han sido capacitados y esto, que trabajan todo lo que es la temática de prevención y control de incendios forestales. Bueno, y precisamente de hoy, te comentaba antes de iniciar el programa, venimos de Jarabacoa, de Jumunuco, la comunidad de Jumunuco, en la parte alta de la montaña, donde acabamos de dar un curso, un taller de un día que se llama Curso de Técnica Básica para el Control y la Prevención de los Incendios Forestales, con la finalidad de que los comunitarios tengan una capacidad mínima para enfrentar un flagelo de esa naturaleza. Entonces, esto también lo viene ejecutando ProNatura, el tema de lo que es la capacitación y el equipamiento de esas brigadas, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como dos. Sí, dentro del proyecto tenemos contemplado que se formen y se equipen 2 brigadas de voluntarios. Okay. O sea, que no tenga que depender de que me pagan un salario y que yo soy del Ministerio de Medio Ambiente. No, eso es de ustedes. Ya se me acabó el horario, no puedo ser. Exacto, eso es de ustedes. La montaña es de ustedes, los ríos son de ustedes. O sea, ese es el concepto y lo que nosotros trabajamos con ellos como comunitarios. Eso es de ustedes, ustedes tienen que protegerlo más que nosotros, que somos foráneos, que somos de fuera. Entonces, todo ese trabajo social se viene realizando desde hace un tiempo. Igualmente hemos tenido intervención en lo que es la cuenca alta del río Sama, también igualmente con el modelo, en la parte alta y media también de lo que es la cuenca del Yaque del Norte. Se viene realizando trabajo. ProNatura también ejecuta otro programa que se llama Menos CO2. Este programa consiste en que instituciones, tanto públicas como privadas, puedan hacerse carbono neutral. Okay. Porque cada actividad que nosotros hacemos, esta actividad que ahora mismo, este conversatorio que tenemos aquí, eso está consumiendo energía y eso está produciendo CO2, que es un gas de efecto invernadero, que es uno de los agentes causantes de lo que es el cambio climático. Porque estamos consumiendo energía, venimos en un vehículo que consume gasoil o gasolina. Entonces, todo esto. Este es otro de los programas que también se ejecuta allá en ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo trabajan eso con las instituciones? Bueno, vamos a suponer que, ¿cómo es? ¿Única Radio? Única Radio, ok. La Única Radio tiene tanto empleados, hay un consumo mensual de energía, ustedes utilizan tanto vehículos y se hace un cálculo. Se determina lo que es la huella de carbono de ustedes como empresa. Y entonces se hacen unos cálculos y dicen, bueno, para que Única Radio se haga carbono neutral por las emisiones que hace en su quehacer diario, tiene que plantar tantos árboles durante el año. O sea, en el entendido de que el árbol toma el dióxido de carbono, es la máquina natural de conversión de dióxido de carbono en biomasa, ¿verdad? Entonces, el programa consiste en eso, o sea, en definir la cantidad de árboles necesarias para captar de la atmósfera las emisiones de una empresa, de una actividad particular, de un grupo de personas, de una persona individual, en fin. Y entonces, en base a eso se determina, determinada esa cantidad de árboles, pues si la empresa o la persona quisiera mitigar sus emisiones, llegar a ser carbono neutral, pues entonces aporta
una cantidad de recursos a Pronatura, nos comprometemos con esos recursos a sembrar la cantidad de árboles que esa persona o empresa o organización requiere para remover las emisiones de sus operaciones. ¿Y hasta ahora cuántas empresas e instituciones han participado? Bueno, ¿Y dónde siembran los árboles? Han participado empresas e instituciones, yo diría que en su totalidad quizá como unas 20. Ahora, de manera permanente no hemos tenido muchas, o sea, que haya una decisión de realmente ir hacia ese propósito de carbono neutralidad. Solo encontramos se logró, o no se logró, digamos, hubo esa intención casi desde el inicio del proyecto de llegar hacia esa vía de carbono neutralidad, hacia esa meta de carbono neutralidad del Grupo Universal. Y con el cual tenemos un convenio que ya va por el 9º año y ellos han estado... Sí, yo estuve aquí, Cristi Luciano estuvo aquí hablando de ese tipo de acciones. Bueno, pues nada, Francisco y Maximino, le agradecemos el tiempo que han tomado. Maximino, que vino desde Jarabacoa para estar aquí, y gracias por estar con nosotros. Ojalá que más empresas e instituciones puedan adherirse a este programa de ustedes. Tony, yo vivo aquí, lo que pasa es que sí, pero que haya venido, nos trasladamos a diferentes sitios. Sí, pero que haya venido. Sí, claro. Pero vinieron de allá hasta aquí. Pero soy de allá, nací allá, y, o sea, que tengo ese privilegio. Nada, y le agradecemos y le reiteramos que este espacio también está a su orden. Para cualquier otro momento que quieran venir a hablar de otros proyectos que estén haciendo y de casos exitosos. Exactamente. Sí, Pablo, si nos da tiempo, podemos tirar el otro video que habíamos puesto en el guión. Tú nos dices, no nos queda tiempo. 3 minutos, no nos queda tiempo. Pues nada, lo dejamos para otra ocasión y vamos a compartir el video del buey. Pero ese dura casi 6 minutos y ya se nos acabó el tiempo. Nada, amigos y amigas que sintonizan Conexión RCE, la próxima semana estaremos aquí en Unic Radio y estaremos, como siempre, tratando temas de interés para ustedes y para las empresas y organizaciones que hacen un bienestar social para el país. Muchas gracias por estar con nosotros.